Como les dije hace un momento, hoy recordamos un domingo especial, el Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, en donde se estaba cumpliendo una profecía, la profecía de Zacarías, que dice, si usted gusta acompañarme con su Biblia, en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si usted observa, este pasaje habla de precisamente el Domingo de Ramos, que pasaría muchos años después, en donde Mateo también menciona este pasaje. Pero vea cómo describe el carácter de Cristo. Dice, he aquí tu rey. Finalmente ese es el carácter de Cristo, Él es un rey. Dice, vendrá a ti, ¿cómo? Justo. Un hombre recto, un hombre leal y salvador. La palabra hosana, cuando el pueblo le estaba diciendo hosana a Dios en las alturas, quiere decir, por favor, sálvame. El profeta Zacarías estaba diciendo que este rey vendría como un salvador, a socorrer, a librar. Y también vendría con una característica muy especial: humilde, manso, montado en un pollino. Dice, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que este es el inicio de la labor que Jesús haría una semana antes de su resurrección. El próximo domingo tendremos un culto de resurrección a las 6:30 de la mañana. Y pareciera ser como que el Señor tenía prisa por instruir a sus discípulos en muchos temas, pues la Biblia narra un gran número de acontecimientos en esta semana que seguiría. El Señor pareciera que quería enseñar muchas cosas a sus discípulos, hasta un punto en donde Él llega al huerto de Getsemaní. Pero ¿qué pasó en ese huerto? Acompáñenme por favor a Lucas 22:39. Lucas 22:39. Cuando lo tengas me dices algo. Lucas 22:39. ¿Ya lo tienes? Muy bien, dice así la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es un momento importante en donde el Señor Jesucristo, después de haber estado en el aposento alto con sus discípulos, de haber establecido la Santa Cena, después de haberle dicho a Pedro que lo iba a negar, después de haberle lavado los pies a sus discípulos, Él llega a este lugar, un lugar de sufrimiento para Él. El Señor Jesús por 3 años y medio les había hablado de este momento, y el momento difícil había llegado. Antes de que amaneciera, Él habría de ser puesto bajo arresto, y allí todo comenzaría. Con juicios ilegales, injustos, desastrosos. Era un momento desesperante, pues aunque Él en realidad era el Hijo de Dios, también era un ser humano como tú y como yo. También sentía dolor, también sentía sufrimiento. Y allí, como el ser humano, se encontró en agonía debido a los eventos que Él enfrentaría unas horas después. Porque al ser Dios, queridos hermanos, Él conocía. Él podía adelantar la película de su vida para poder ver cada detalle de ese cruento sufrimiento que estaría viviendo en el momento de su crucifixión. Así que la sombra de la cruz le persiguió toda su vida, pero nunca había estado más cerca que en ese momento.
Ahora, entre las enseñanzas del aposento alto y el momento de comenzar a pagar el precio de nuestro pecado, él tenía necesidad de poder estar solo con su Padre Celestial. Dice Lucas que se apartó a una distancia como de un tiro de piedra para poder estar en plena intimidad con su Padre Celestial y poder decirle sus sentimientos. Cristo abrió su corazón para pedir, para poder clamar, para poder suplicar y para poder rogar al Padre Celestial que si era posible no le permitiera pasar por ese sufrimiento tan cruento que él estaba viendo en la película de su vida, un sufrimiento cruento al cual sería sometido. Y ante la negativa de su Padre, por amor a nosotros, él se sometió a su voluntad para que tú y yo pudiéramos estar el día de hoy aquí en este lugar. Y si Dios hizo pasar a su propio Hijo por ese sufrimiento, mi pregunta es, ¿quién somos nosotros para que Dios no nos pruebe en nuestro propio Getsemaní? Cristo sabía lo que iba a suceder en su condición de Dios, pero a diferencia de Él, ni tú ni yo sabemos en qué momento Dios nos hará pasar por nuestro propio Getsemaní. Y este pasaje nos enseña algunos principios que podemos entender. Dice el versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que el primer principio que nosotros podemos ver aquí es que todos debemos de pasar por nuestro propio Getsemaní. Es obvio que tu Getsemaní no será como el mío, ni el mío como el tuyo. Cada quien, queridos hermanos, debe pasar su propio Getsemaní. Cada uno de nosotros estará en su propio jardín. Sus caminos, su escenario, todas las cosas que cada uno de nosotros pasaremos serán distintas. Para algunos de ustedes puede ser la pérdida de un hijo o puede ser la enfermedad, una enfermedad difícil que quizá puedas estar enfrentando la muerte. Puede ser tal vez la horrible experiencia del rompimiento de tu relación matrimonial y poder vivir quizá el resto de tu vida con una soledad y con una angustia que a veces es insoportable. Para otros puede ser la tortura de vivir con padres que abusaron. Para otros puede ser el rechazo de su pareja que se paró para decirte, me voy hoy. Para otros puede ser haber cometido un pecado, un error que lo llevó a la cárcel. Para otros puede ser el perder muchos amigos. Pero tú, en tu Getsemaní, vas a entender lo que Dios está haciendo. Cuando el Señor entró en ese lugar, Él tenía la esperanza de que su Padre cambiara su circunstancia, pues Él oró genuinamente. Pero cuando la turba entró, Él sabía que todo lo que seguiría llegaría hasta el final de su curso. Así que todos tendremos nuestro propio Getsemaní. Yo no sé si tú sepas, la palabra Getsemaní quiere decir donde se presionan las aceitunas. Y todos estaremos donde se presionan las aceitunas, siendo nosotros una de esas aceitunas para que se extraiga lo mejor de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros podrá evitar su Getsemaní, aunque sude gotas de sangre. Segundo principio que podemos ver de este pasaje es que en tu Getsemaní tú debes sufrir tu propia angustia. Dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ninguno de sus discípulos pudo sufrir su Getsemaní, el Getsemaní de Cristo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estaba orando, cuando el Señor Jesucristo estaba prácticamente en agonía, ¿saben qué estaban haciendo sus discípulos? Durmiendo. No sentían el sufrimiento que sentía el Señor Jesucristo. Pues cada uno de nosotros vamos a ser oprimidos algún día. Y Él sacará lo mejor de nosotros y enviará un ángel que nos fortalezca. Tercer principio, en medio de la angustia debemos ceder nuestra voluntad. Dice el versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay una lucha de voluntades, la voluntad tuya y la voluntad de Dios.
nosotros quisiéramos realmente que se impusiera nuestra propia voluntad y que pasara de nosotros cualquier copa de sufrimiento que Dios pudiera poner frente a nosotros. Pero tal vez Dios te diga, no, no es posible, tienes que tomar esa copa. Cuarto principio, cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, estamos listos para enfrentar nuestro propio calvario. No acabó todo ahí en Getsemaní, al contrario, ahí comenzó. Dice Mateo 26, 45, Mateo 26, 45, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Una vez alguien me preguntó qué significa este evangelio, qué es lo importante, por qué venir los domingos, por qué ofrendar, por qué cantar, qué es lo importante, por qué lo hacemos, qué es lo que nos atrae, qué es lo atractivo de poder hoy estar aquí, qué es lo fundamental de este servicio, por qué estamos hoy reunidos. ¿Por qué no hacemos cada vez? Y ante estas preguntas hay algo que es muy importante, hay algo que a través de los siglos la humanidad ha hecho de todo con ella, pero nunca la ha podido pasar por alto. Tú no la puedes ignorar. Han matado en el nombre de ella. Algunos se han hecho la señal, otros han rechazado o orado debajo de ella. Hablo de ese madero, de la cruz, donde fue proclamado lo mejor de la historia, donde en ese evento que fue el más importante de la historia de la humanidad, muchos de nosotros estamos casi cerca de la cruz. Pero casi es la palabra más triste del diccionario. Ustedes habrán escuchado que existe la palabra casi desde que se inició la humanidad. Casi le hablo a la mujer de mi vida, casi consigo ese trabajo, casi me nombran el empleado del mes, casi me nombraron gerente, casi me caso, casi termino la Biblia, casi doy mi diezmo. Los casi es el recurso de los planes abortados, es lo que suaviza nuestro vocabulario al poder decir que nuestros proyectos fueron fracasados, que no pudieron ser. Casi me casé, pero nunca me pude casar. Casi perdoné, pero nunca pude perdonar. Y el casi no nos alcanza porque, aunque no lo crean, el casi es una palabra muy triste. La Biblia narra que en cierta ocasión el apóstol Pablo está frente a un rey, un monarca llamado Agripa, y él le empieza a predicar y le empieza a dar su testimonio, lo que pasó con Pablo, este perseguidor de la iglesia, este hombre que arrastraba a la gente, que fue testigo de la muerte de Esteban. Estaba diciendo al rey Agripa: yo tuve un encuentro con Jesús, y cuando iba camino a Damasco fui tirado de mi cabalgador y quedé ciego, y entendí que a quien yo estaba persiguiendo era Jesús. Y comienza Pablo en su mejor discurso a darle su testimonio al rey Agripa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con este rey Agripa? Si me quieres acompañar, voy a leer Hechos de los Apóstoles 26, del 28 al 29. ¿Qué pasó con este rey Agripa que recibió el testimonio de Pablo? Fíjese lo que dice. Hechos de los Apóstoles 26, 28. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hay un casi que estaba ahí. Casi me persuades a ser cristiano. Pero no fue, no lo recibió, y él se fue a la condenación eterna por un casi. Pero hay otro casi más famoso que el de Agripa, un casi que tuvo frente al Señor Jesucristo, porque Agripa tuvo frente a un predicador, a Pablo, y le dio su testimonio y casi lo persuade, pero no lo persuadió.
Este casi estuvo allí a punto de hacer lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Hablo de Poncio Pilato. Todos conocemos la historia de allí, su famosa frase: yo me lavo las manos. Poncio Pilato es el procurador, él tiene el anillo con el que se sellan las decisiones. Una sola palabra de Pilato y Jesús quedaría libre. Los judíos lo traen como un malhechor para que lo juzguen. El procurador lo manda a Herodes, Herodes se lo regresa, luego se lo vuelve a regresar y ninguno de los romanos se quiere involucrar con este autollamado Mesías. Y Pilato ha aprendido como procurador general a no involucrarse con las trifulgas judías. Deja que los judíos tengan sus villanos, deja que tengan sus delincuentes. Pero de pronto, una turba judía invade su sala. Él estaba sentado, me imagino, en un sillón cómodo, en un sillón elegante, y allí él había tomado decisiones muy importantes. Pues quizás solo con bajar su dedo o con subir su dedo era casi como el César. Él podía mandar a la horca, él podía mandar a azotar a quien se le pegara la gana, o él podía mandar a la cruz a quien él quisiera, y podía hacer lo que quisiera porque tenía poder. Así que tiene frente a Jesús y le dice: yo no me encuentro culpable, no encuentro razón para poder crucificarlo. Y le hace varias preguntas a Jesús, entre ellas piensa en voz alta y le dice: Jesús, por favor, solamente dame una razón, una sola razón para que te pueda liberar, y te voy a liberar. Dime lo correcto, dime quién eres de verdad, ¿eres el rey de los judíos? Y el Señor Jesucristo contesta humildemente: tú lo dices, pero dame una sola razón para que yo te pueda liberar. Y Pilato comienza a mirar a los judíos, que son una turba que hierve de odio y de celos, diciendo: crucifícale, crucifícale, mátale. Y Pilato dice: momento, déjenme pensar, tengo que hallar culpable a este hombre antes de mandarlo a la cruz. Pero no lo encuentro culpable. Lo mira a los ojos y no se parece a los malhechores que le traen a diario. Su mujer le dijo que en sueños ella había soñado con él y le dijo: no tengas nada con este hombre. Jesús no se parecía a esos celotes, esos revolucionarios que están en contra del imperio de Roma. No hay odio en los ojos de Jesús. Y él trataba de buscar una sola semilla de odio o una razón para poderlo soltar. Jesús, dame una razón y te dejo libre. Y Jesús no contesta. Está como un cordero esperando lo inevitable. Entonces Pilato lanza una frase que todos nosotros en alguna ocasión hemos dicho, y si no, en alguna ocasión la vamos a decir. Pilato dice algo así: ¿qué voy a hacer con este Jesús llamado el Cristo? Y todos nos hemos de encontrar ante esa pregunta en alguna ocasión: ¿qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? Y Pilato le dijo: ¿qué haré contigo? Y él, sin saber, al no escoger, al no hacer nada, escogió casi liberar al Mesías, pero no lo liberó. Pidió una palangana y se lavó las manos. Pero yo creo que aunque Pilato se haya lavado 1000 veces las manos, nunca podrá lavar su remordimiento de que estuvo muy cerca de soltarlo y no lo soltó. Pero hay un segundo ejemplo que tal vez sea más patético. La Biblia dice que debajo de la cruz había unos jugadores de dados. Eran soldados romanos que, mientras que la cruz estaba allí, ellos estaban en círculo, 3 o 4 de ellos debajo de la cruz, jugando a los dados, repartiéndose las sandalias, la túnica, la ropa de Jesús. Simplemente estaban queriendo tener un mejor guardarropa. Entonces olvidaron al malhechor que colgaba de la cruz y decían: ¿quién se queda con las sandalias? Yo voy a echar los dados. Yo me quedo con la túnica, yo me quedo con el manto, o quien se queda con el cinturón. Me gané el cinturón, y comienzan a seguir jugando con los dados. Qué increíble, de verdad, que los soldados romanos están allí
tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. El evento más extraordinario de la historia está ocurriendo a unos metros de ellos. Un evento que los próximos 2000 años todo el mundo va a hablar de lo que ocurrió allí, como lo estamos haciendo el día de hoy. Y estos, mirando hacia abajo, hacia los lados, realmente es algo que a mí me inquieta. Es una realidad que quizá hoy también nosotros estamos viviendo. No creerán, queridos hermanos, cuántos juegan debajo de la cruz, cuántos juegan a la religión tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. La gente viene a ver que le toquen suerte, qué sandalias me puedo llevar a casa, y dicen: ore por mí, ore para que tenga trabajo, ore para que se sane mi hijo, ore para que se sane algún familiar mío, ore para que pueda yo tener un mejor trabajo, ore por mí, ore por mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces, hermanos, parecemos como estos romanos que nos estamos repartiendo la herencia de la cruz. Dice la Biblia en Mateo 27:35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados jugando mientras que estaba sucediendo el evento más extraordinario de la historia. Y tuvo que temblar la tierra para que uno de esos soldados, el centurión, pudiera decir: oh, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los demás seguían jugando, echando suertes debajo de la cruz. Voy a la iglesia si consigo trabajo. Pero te quiero decir, querido hermano, este no es un multinivel. A lo mejor consigues trabajo, a lo mejor no. Eso no es lo importante. Yo nunca voy a promocionar la cruz diciendo: vengan a la iglesia porque aquí se les van a solucionar todos sus problemas y el Señor les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Porque no podemos venir a la iglesia a causa de lo que podemos lograr. No podemos venir a la iglesia a ver si nos podemos ganar unas sandalias o un cinturón o algo que podamos repartir. Venimos a la iglesia por amor, venimos porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros para podernos dar acceso a la vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén. Hay una historia verídica. Déjame decirte algo muy importante que espero que lo entiendas. 2 delincuentes entran en un centro comercial y salieron sin ser vistos. Esto fue en los Estados Unidos, es una historia verídica. Estuvieron toda la noche paseando por la tienda. Los descubrieron con las cámaras de seguridad y antes de amanecer salieron sin ser vistos. No se robaron nada. Lo que hicieron fue cambiar los valores, los precios de todo. Alteraron los valores y entonces el precio de una cámara fotográfica de última generación se le pusieron a un paquete de baterías y al del paquete de baterías a la cámara. Tomaron el precio de una licuadora y se lo pusieron a un refrigerador y el del refrigerador a la licuadora. Alteraron los valores y lo que la gente nunca podía comprar, al otro día que entró en ese centro comercial valía centavos. Una gran pantalla se vendía en $20 porque alguien le quitó el precio a algunas cucharas y se la puso a la pantalla. Y al abrir la tienda durante 4 horas nadie se dio cuenta de esto y obviamente esto causó tremendos estragos financieros en ese centro comercial. Pero sabes, hermano, algo similar está ocurriendo hoy. Algo similar está ocurriendo en la humanidad. A través de la historia, alguien cambió los valores, si se dan cuenta. Lo que antes valía mucho, hoy no vale nada. ¿Qué es la virginidad hoy? Nada. Es un peso, una enfermedad que las muchachas se tienen que sacar de encima. Mientras que antes era un valor invaluable poder decir: me casé con una mujer que me entregó lo más preciado que tenía a mí, que soy su esposo. Hoy eso no tiene valor. Y las tonterías y las idioteces valen mucho. Vale el que compone una canción de moda,
Vale el que se desnude en televisión, vale el escote, vale la ropa sensual por encima de la inteligencia. Los valores también han sido cambiados, como pasó en esa tienda. ¿Cómo fue que la escala de valores fueron cambiados? Por la sencilla razón de que todo comenzó cuando nos dejamos convencer de que el hombre no tenía destino. Alguien nos dijo, el hombre no tiene destino, y si no hay destino estamos en un pantano con más de medio cuerpo adentro en donde no nos podemos mover. Y si no tienes destino, tampoco tienes responsabilidad alguna. Y cuando no vas a ninguna parte, ¿qué responsabilidad tienes? ¿Quién te puede decir que está mal matar al feto que tienes en tu vientre? ¿Quién te va a decir que está mal y que está bien? ¿Quién te puede decir que tener relaciones extramaritales las veces que tú quieras está mal? Simplemente porque estás ardiendo de pasión. ¿Quién te puede impedir si no hay destino? Y si no hay destino, no hay responsabilidad. ¿Por qué amar a la misma mujer? ¿Por qué no abandonar a los 3 hijos e ir a buscar a una mujer más joven? ¿O por qué no cambiar a la señora de 50 por 2 de 25, como dicen muchos, no? ¿Cuál es la responsabilidad si no hay destino? No hay responsabilidad, no tenemos valor. Y valemos lo mismo que un insecto, o que un árbol, o que una piedra. No hay valor. Nos morimos, decimos, bueno, se terminó todo. No hay valor. Y cuando de pronto la humanidad se da cuenta de que el hombre y la mujer no tienen valor, entonces cambian los precios. Sucede lo mismo que sucedió en esa tienda. Cambian los precios y crean una falsa escala de valores, donde vales por tu físico, vales por tu apariencia externa o por la cuenta de banco. Entonces, ¿quién vale más? El que antepone a su nombre diciendo doctor, licenciado, ingeniero, fulano de tal. Ese vale más. El que tiene un auto nuevo, el que tiene una mujer joven y hermosa, la mujer que tiene un buen cuerpo. ¿Se acuerdan? Antes decían 90, 60, 90, hasta eso han cambiado, porque los valores han cambiado, ahora son 180, 60, 240. O sea, así, hasta en eso han cambiado los valores. Hemos perdido una escala de valores. Pero mi pregunta es, ¿en dónde quedan los retardados, los feos, los pobres, los que no tienen educación? ¿Dónde quedamos? No vales nada según la escala de valores del mundo, de la humanidad. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Si había alguien que verdaderamente no valía nada, si había realmente un perdedor en la gran lista de los perdedores de la humanidad, era el ladrón que estaba crucificado junto al Señor Jesús. Ese no tenía valor. Díganme un hombre que no tenía valor y les mostraré a este ladrón que estaba crucificado junto al Señor Jesucristo. Porque Jesús era inocente, pero el ladrón estaba porque él se lo merecía. Él merecía estar ahí en la cruz. Fue llevado a juicio y fue hallado culpable. La pregunta es, ¿por qué Jesús le perdona? ¿Por qué le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque a diferencia de Pilato, que casi estuvo cerca de Cristo, a diferencia de los que juegan a los dados abajo de la cruz, que miraban hacia abajo mientras lo mejor de la humanidad pendía a metros de ellos, a diferencia de ellos, el preso, el crucificado, el ladrón reconoció que ese que estaba junto a él era el Hijo de Dios. Piensa esto, lo que hizo salvo al ladrón no fue lo que dijo. No fue cuántas veces vino a la iglesia, no fueron los diezmos que dio, no fue la ofrenda que puso o las canciones que cantó. Fue simplemente decir, para el mundo no tengo valor, pero para ti sí. Si para ti, Jesús, puedo valer algo, llévame contigo. Y el Señor le dijo,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy, querido hermano, te quiero hacer una invitación solemne, la mayor invitación que jamás te había hecho. Te invito a que si tú estás cerca de la cruz, pero lejos de Cristo, realmente veas más allá del madero, veas más allá de la cruz, veas a quien colgó de esa cruz, porque en esa cruz se han matado gente, por esa cruz muchos han ido al infierno, pero te quiero decir que no es la cruz lo que salva. ¿Quieren que les responda la pregunta del inicio? ¿Quieres que les diga qué es lo más importante de todo esto? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos al Señor? La respuesta la dijo Pablo. Ahora sí busca en tu Biblia, por favor, 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Ahí está la respuesta de por qué venimos aquí. Ahí está la respuesta de por qué nos reunimos. Ahí está la respuesta de por qué alabamos. ¿Ya lo tienes? 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí primeramente. Es una enseñanza maravillosa. Que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero Evangelio. Esa es la razón por la cual aquí tú y yo estamos reunidos el día de hoy. Estamos aquí no por la cruz, sino por quien resucitó después de la cruz. Por eso es que estamos aquí, queridos hermanos. No hay un solo día en mi vida que no piense en que Cristo resucitó por mí. No hay un solo día en mi vida que yo me alegre y me motive para poder seguir adelante en mi ministerio y de poder seguir adelante en mi vida sabiendo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. No hay un solo día en mi vida que no piense que yo pude haber sido un religioso más, cerca de la cruz pero lejos de Cristo. Si solo tienes la cruz, entonces te pareces a Pilato. Si solo te acercas a Cristo en una cruz colgada de tu cuello, o si solo vienes a la iglesia una vez al año, pues no tienes mucho que envidiarle a todos esos romanos que estaban abajo echando suertes por la ropa del Señor Jesucristo. Están cerca de ella, pero lejos de Cristo. Pero cuando aceptas a Cristo, la vida te cambia. Cuando tienes a Cristo como el delincuente, tienes valor por primera vez. Ahí tienes el precio real de tu vida. ¿Quieren que les diga algo? Yo era un perdedor. Y yo creo que muchos de nosotros éramos perdedores, la mayoría de nosotros. Nadie nos había mirado nunca en la vida, porque los valores fueron cambiados. Porque vale el que tiene dinero, el que tiene auto, el que tiene buen cuerpo físico, si es linda, si es guapo. Esos son los que valen según los valores del mundo. Pero el Señor le asignó un valor al delincuente llevándoselo al paraíso. Y a cada uno de nosotros también nos asigna un valor. Y nos dice: en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le importa lo que hayas hecho. Al Señor no le importa lo que estés haciendo o lo que estés por hacer. Tú vales, querido hermano, simplemente porque le reconoces, porque le miras a los ojos y le dices: tú moriste en la cruz por mis pecados. Y ahora yo puedo decir: soy salvo por lo que tú hiciste. Tú pagaste por mis pecados y mi destino está en la eternidad contigo. ¿Quién dice amén? Amén. Hoy es un día especial. Estamos iniciando prácticamente ya la Semana Santa. Yo espero que este año, querido hermano, sea un año diferente a todos. Que este año realmente puedas tomar una conciencia de quién es Cristo y lo que hizo en tu vida. Y que realmente lo reconozcas. Inclina tu rostro un momento y oremos a Dios. Y pidamos a Dios perdón si tienes algo que pedirle perdón. Si necesitas acercarte a Cristo y no a la cruz, entonces medita en tus caminos. Este es un momento especial porque
también pudimos ver que todos debemos de pasar por nuestro propio Getsemaní. Yo no sé cuál sea el tuyo por el cual tú estés pasando. Tal vez estés pasando por un sufrimiento en este momento, pero tú debes de sufrir tu propia angustia, porque en medio de la angustia, tú y yo, querido hermano, debemos ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, estamos listos para poder enfrentar nuestro propio calvario. El Señor Jesucristo dijo que tomáramos nuestra cruz cada día de nuestras vidas. Y eso es lo que te va a permitir tener ese valor que Dios te quiere asignar. Olvídate de tu posición, olvídate de tu dinero, olvídate de tu casa, olvídate de los bienes materiales que posees. Dios nos da el mismo valor a cada uno de nosotros, porque Él ha limpiado los pecados de todos nosotros y ante Él somos aceptos por su preciosa sangre derramada en esa cruz del Calvario. Bendito Dios, alabamos tu nombre en esta hermosa mañana que nos has dado. Hoy te hemos alabado, te hemos recordado, hemos visto, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Y hoy estamos ante ti pidiendo perdón, Señor, porque quizá estábamos cerca de la cruz, pero lejos de ti. Y hoy, Padre, queremos acercarnos a ti. Hoy queremos, Padre, realmente decirte que voltees tu rostro de misericordia hacia nosotros. Y como ese ladrón dijo, hoy te lo decimos, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquí está tu pueblo, Señor, orando a ti, tal vez arrepintiéndose de las cosas que han hecho, tal vez entendiendo, Padre, que no podemos seguir jugando a los dados para ver qué nos llevamos, que no podemos seguir jugando a la religión, Padre, para poder obtener un beneficio. Hoy queremos entregar nuestras vidas a ti, genuinamente, Señor, para poder estar cerca de ti. Ayúdanos en nuestra debilidad. Síguete manifestando en nuestras vidas.